donde hemos visto, hemos desarrollado realmente con mucha experticia el tema, ¿no? Agradecidas y un saludo cordial por ello. Y les quiero comentar que el doctor Juan del Pozo, doctor en psicología, experto en psicología clínica, y en este momento se encuentra también acompañando a través de la Unión Europea varias actividades relacionadas al tratamiento y a la rehabilitación de las adicciones en Bolivia, ¿no? Ahorita nos está acompañando desde España, pero en realidad él ha estado este tiempo trabajando en Bolivia, entonces conoce también nuestra problemática, conoce cómo es la realidad del contexto latinoamericano, porque durante muchísimos años también ha estado representando a la Unión Europea en varios países como Argentina, ha estado como en Brasil, Chile, Uruguay. Entonces, para nosotros realmente es un placer que el día de hoy nos acompañe. Bienvenidos a todos, bienvenidas, doctor. Siempre, como le digo, para nosotros va a ser un placer escucharlo. Le voy a presentar un poquito qué tenemos para hoy y un poco de la organización del evento, ¿no? Este es el evento con el que estamos iniciando este webinar. Para todos, por favor, algunas cuestiones que es necesario entenderlas. Necesitamos que siempre ingresen con el micrófono apagado, por favor, ¿ya? Para no molestar la conferencia. Les pedimos también a todos, por favor, a través del chat del Zoom, pasar sus nombres y apellidos completos y su correo electrónico, esto con motivo de controlar la asistencia, porque a partir de las 3 asistencias a los 3 webinars que vamos a tener en esta semana, se va a emitir la certificación correspondiente. Entonces, a todos, por favor, les voy a pedir que pasen. Y tenemos más o menos 1 hora de exposición. Luego de la hora de exposición vamos a desarrollar las preguntas, los comentarios, todo lo que requieran para absolver dudas que se nos presente a partir de la temática. Nuevamente, bienvenidos. Adelante, doctor. Dejo de compartir si usted necesita compartir la pantalla. Ok, voy a compartirles un momento. Acá. Perdón. Lucía, por favor, pues. ¿Se ve ya la pantalla? Es que no lo veo. Se ve ya. ¿Y no? Ok, perfecto. Bueno, pues primero, buenas tardes a todos. Para mí también es un verdadero placer poder seguir apoyando un poco a la Universidad de La Salle, como ya colaboré en otra ocasión, en un marco, en un taller mucho más clínico, si se quiere, pero que también es necesario, porque yo creo que todo el abordaje de las adicciones tiene muchas vertientes, ¿no? Entonces, la que hoy vamos a tratar no es un abordaje clínico de las adicciones, es otra cosa, y tiene que ver con el marco de actuación digamos, desde la administración pública, básicamente, ¿no? Porque la salud pública es una competencia de la administración pública y especialmente de la administración sanitaria, de salud, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar hoy es un poquito este concepto de lo que es empezar a considerar o tener idea de lo que es el problema o lo que es el problema de salud vinculado con el uso de drogas desde la perspectiva de la salud pública. Ok, y esto es importante porque parece una cosa obvia, pero realmente en la historia desde que empezó el problema de las adicciones, y por ejemplo en Europa en los años 80, el problema de la drogadicción de un modo muy, muy fuerte, curiosamente en un principio no se vinculó, digamos, al sistema sanitario y a la salud pública de un modo pleno, sino que quedó al margen del sistema y fue tratado también, o sea, bien tratado, pero no dentro del sistema, ¿no? Y no dentro de la salud pública. Por lo cual es muy relevante un poco el abordaje de este problema. Bien, primero voy a pasar un poco a comentar
lo que tiene que ver con los números, ¿no? Tampoco me quiero extender un poco en esto, porque evidentemente lo que hace que el consumo de drogas sea un problema de salud pública es que afecte a un gran número de población y que realmente genere un problema sanitario, un problema de salud. Bien, entonces tenemos varios estudios que se han ido desarrollando en Bolivia a lo largo de estos años, los cuales nos pueden dar alguna indicación de qué está ocurriendo, pero sí es verdad, y eso quiero dejar muy claro, que lamentablemente las metodologías que se han utilizado en los estudios que yo he revisado, estudios tanto de, por ejemplo, de población general como es este, que es el que estoy presentando ahora, que es de CONALTID del año 2014, que se desarrolló en 9 ciudades de capitales de departamento y el Alto, con un rango de edad de 12 a 65 años, como digo, lamentablemente tienen bastantes problemas metodológicos y problemas de ejecución, porque hay un tema muy importante antes de comentar datos, y es que en Bolivia existe una regulación referida al consumo de drogas ilegales muy restrictiva, es muy punitiva, y cualquier estudio poblacional que se haga en domicilio, preguntando a la gente, tiene un porcentaje de ocultación enorme, enorme, porque es un hecho delictivo, puede serlo. Entonces, básicamente este hecho invalida en cierta manera cualquier tipo de resultado. Y de hecho, yo creo que están infravalorados la mayor parte de lo que aparece en los estudios. O sea, en realidad el volumen es mucho mayor de lo que aparece. Yo diría el doble o más, ¿no? Pero bueno, para tener una idea así rápida, podemos decir que lo que aparece y lo que salió en este estudio, por ejemplo, como pasa en todos los países, es que el alcohol y el tabaco son los que tienen las prevalencias más altas de todas las drogas que se pueden consumir, porque no olvidemos que el alcohol y el tabaco se consideran drogas legalizadas, o sea, es decir, están reguladas, pero lo son por los efectos que producen y por el impacto sanitario que tiene. Y luego rápidamente pues aparecen el resto de drogas por debajo, pero claro, por ejemplo, por poner un caso, nadie se puede creer que la marihuana, por ejemplo, sea solamente al mes fumada por un 0,66% de los encuestados, ¿no? Eso no es creíble, que hay muchísimos datos que no son creíbles, ¿no? Pero bueno, lo importante es ver que digamos, se produce este desglose entre las drogas legales y ilegales con un mayor consumo de las legales. Normalmente en una encuesta, digamos, bien hecha, la segunda droga y la primera de las ilegales consumidas sería la marihuana, y luego posteriormente irían el resto. Y ya en distintas cantidades, normalmente suele ser los tranquilizantes sin receta, la cocaína, etcétera, etcétera, ¿no? Pasta base. Bien, esto sería en relación a esta encuesta. Luego hay otra bastante conocida, que es la que se ha hecho con universitarios en Bolivia, la última de 2016, y hay una serie, porque ha habido varias. Esta está repetida en varios años. Y, por ejemplo, pues aquí ya señala cómo los universitarios pues beben un 32%, consumen, estoy hablando solo de los últimos 30 días, que es un poco, los últimos 30 días da un poco la idea de lo que es el consumo, por decir, habitual, por llamarlo así. Es un consumo, una persona que consume habitualmente. Bien, como con unas diferencias entre hombres y mujeres pues bastante considerables en alcohol, con un porcentaje que es muy importante de consumidores de riesgo, que significa un consumidor de riesgo en alcohol está considerado como aquellas personas que, en el caso de los hombres, consumen más de 17 copas o cervezas, vinos, bebidas en una semana, y en el caso de las mujeres sería a partir de 11, para que eso es la consideración de bebedor de riesgo, según la OMS, esos son criterios de OMS. Entonces, los consumidores de riesgo es un 15,2, lo cual es bastante alto,
Y luego es muy interesante cómo las mujeres han duplicado, como señalan la serie de estudios de 2009 al 16, han duplicado el riesgo. Es decir, hay muchas más mujeres que están bebiendo de manera muy arriesgada. Han pasado de un 6,5 a un 12,4. Luego, respecto al tabaco, tenemos acá como hay un 15,3% de fumadores. Las mujeres fuman prácticamente la mitad, igual que los hombres. Eso es también una característica del consumo. Se han igualado los consumos entre hombre y mujer en estos años, de los años antes a ahora. La mujer antes, digamos, no fumaba tanto, pero ahora se han igualado. Luego están los tranquilizantes sin receta, que consumen 3,1. Aquí no está desglosado, pero el consumo es mucho más, es bastante más alto en mujeres en este tema que en hombres, ¿no? Habitualmente, consumo de psicofármacos sin receta es una problemática más específica de mujer. Bueno, vemos la cocaína, o sea, marihuana un 5%, cocaína, etcétera, etcétera, y hay que señalar cómo los alucinógenos y nuevas drogas han aumentado bastante considerablemente la prueba, el probarla en alguna ocasión, con un 17,4. ¿Sí? Bien, respecto a hay unas encuestas que están referidas a población juvenil, adolescente y juvenil, que como pone ahí va de 13 a 19 años, y bueno, los datos también es por señalar el consumo de riesgos muy importante, en un 25% de los jóvenes de esas edades que consumen alcohol lo hacen de riesgo casi la cuarta parte, es decir, es un consumo muy, muy, muy alto. Y esto es un tema importante y evidentemente del que había que incidir, ¿no? Todos estos datos lo que nos ayudan es a incidir un poco en el problema de salud y por dónde atajarlo, ¿no? Bien, hay mucha igualación entre hombres y mujeres y luego hay que señalar cómo los consumidores más habituales de alcohol andan en la edad de 16 a 19 años, en este rango, y sobre todo identificado en clases media-alta. Es decir, eso también es habitual, el poder adquisitivo, la capacidad de poder comprar alcohol en un momento dado o adquirirlo, pues influye mucho en el consumo. En este caso, digamos, el consumo más arriesgado está siendo en clases media. A la edad de inicio se sitúa aproximadamente en 16 años en la encuesta y luego aparece ahí una tendencia a la disminución, pero leve, prácticamente estadísticamente no significativa, de 2004 al 17. Okay. Bien. El consumo de tabaco, bueno, por esto lo voy a pasar más rápido porque para no entretenerme en esta cuestión, consumo de tabaco diario en un 7, casi un 8%. Por ejemplo, la tendencia de disminución que habla acá es raro. Hay datos un poco contradictorios, ¿no? No cuadra mucho con la época, por ejemplo, digamos, en la que Bolivia ha desarrollado mucho una clase media, como ha sido a partir de estos años hasta ahora, va acompañada siempre de un aumento de alcohol, del tabaco, etcétera, etcétera, y que no lo haya es una cosa que realmente es extraño, ¿no? Entonces habría que investigar a ver qué es lo que hay debajo, ¿no? Pero suena que puede haber errores de encuesta, ya digo. Bien, bueno, tranquilizantes 2,68 con una tendencia estable. Pero bueno, como digo, hay que tomar estos datos con pinzas, con hilos, con agujas, porque realmente no parece que sea muy fiable, ¿no? El consumo último mes de marihuana un 2,30, por ejemplo, por poner un ejemplo, con una de inicio de 15 años y, como dije, hay consumidores de riesgo de marihuana, que son consumidores que tienen un consumo muy frecuente, diario, 1 de cada 5 de los consumidores, que es bastante alto, por otro lado. Estamos en esta población escolar. Luego, cocaína, pues es prácticamente muy, muy baja, no llega ni al 1%, y consumos de riesgo, que hay un 10% de los que consumen, evidentemente, consumo de cocaína básicamente siempre arriesgado. Para poco que se consuma es siempre una situación de riesgo. Bien, bueno, pues voy a pasar un poco por alto por no centrarnos en los datos, que como digo, no son fiables tal como están planteados, ¿no? Lo que me interesa resaltar, por ejemplo, es que, y esto es cierto, hay una estimación sobre ello, que solamente prácticamente un 5% de las personas que pueden tener un comportamiento de riesgo de consumo
de cualquiera de las drogas, legales o no legales, han recibido algún tratamiento, ¿no? Lo cual quiere decir que hay una gran población detrás que no está siendo tratada y que no está siendo ni siquiera detectada. Ese es el otro tema que ya veremos, es decir, ni siquiera se sabe dónde está, pero está, y el problema está, y luego tiene su impacto a nivel de salud, en hospitales y en otro tipo de patologías médicas, que, bueno, eso veremos luego algo sobre ello, pero eso es importantísimo, ¿no? Con lo cual hay un tema, un reto que se plantea o se debería de plantear el propio sistema de salud, la detección y sacar a flote estos temas, ¿no? Y luego el problema de la accesibilidad de los tratamientos para jóvenes, que normalmente el joven de por sí no usa mucho los servicios y además no son tampoco muy atractivos para ellos, tal como están entendidos, y bueno, realmente no, la posibilidad de acceder a tratamientos para ellos no es fácil en este momento, me refiero, tal como está articulado el sistema. Bien, teniendo en cuenta otras vertientes de lo que es el problema de salud y de salud pública que genera el uso de drogas, se suele utilizar un indicador que es lo que se llama los AWAT, que son los años de vida perdidos más muerte prematura. O sea, se hace un cálculo, es un indicador, que lo que hace es hacer un cálculo sobre, teniendo en cuenta el problema de consumo que hay de la droga que sea, se calcula cuál es digamos, por la edad de la persona, etcétera, etcétera, cuál es la vida potencial que podría haber tenido y el grado de discapacidad que le ha producido esta enfermedad, y se hace un cálculo y se saca un indicador. Entonces, este indicador es el que se utiliza para cualquier tipo de enfermedad, porque todas producen mortalidad y discapacidad. Y bueno, pues bueno, el tema de las drogas, la discapacidad y la muerte prematura producida por las drogas, pues bueno, ahí se calculó que aproximadamente hay unos 28 millones de años de vida sana perdidos por la gente que ha usado drogas en todo el mundo, ¿eh? Digamos, vamos sumando, este sería el número. Pero en el caso de América, por ejemplo, en América Latina, supone aproximadamente la quinta parte de la mortalidad que se da en la región y la discapacidad juntas, ¿no? Respecto y comparado con todas las enfermedades, tanto transmisibles como no transmisibles, que pueden darse. O sea, considerando prácticamente todas las enfermedades, es la quinta parte, está producida por la mortalidad, o sea, por el uso de drogas, lo cual no es nada de especial, es decir, es un volumen y un grado de discapacidad y de muerte alta, realmente alta. Y, sin embargo, como veremos, no está tratado ni considerado en el sistema sanitario como debería de ser. Es decir, no tiene el peso que debería tener, no la tiene, o sea, no se le ha dado ese peso. Podemos analizar, luego veremos qué factores influyen en que eso no sea así, pero la realidad es así, que no se le da el peso que se debería. Bueno, en el caso concreto del trastorno por uso de sustancias y alcohol, sumando tantos, porque a veces en estos cálculos no se, digamos, el alcohol se trata separadamente respecto al uso de otras drogas, y pues es entre ambas, es la segunda causa de pérdida de calidad de vida y mortalidad de todos los trastornos mentales, ¿no? Considerando todos los tipos de enfermedades mentales que existen. Podemos entrar desde la depresión, ansiedad, esquizofrenia, todo tipo de psicosis, etcétera, etcétera. Pues la segunda causa de mortalidad y de pérdida de calidad de vida está debida al uso de sustancias y de alcohol. En el caso de Bolivia, los datos apuntan a que el 14% de todas las causas de discapacidad y muerte son debidas al uso de sustancias y además trastornos mentales. Aquí es que se hace el dato que hay, es un cálculo sobre, digamos, incluye el uso de sustancias dentro de los trastornos mentales, y en global todos ellos producen un 14% de todas las causas de discapacidad y muerte en Bolivia. Y esto es importante también, porque según esto, lógicamente el peso de la acción sanitaria y el peso de los presupuestos y el peso de la acción en salud que había que hacer tenía que ser acorde al menos a la carga de enfermedad y de discapacidad
que produce estas patologías. Y realmente todos sabemos que no es así. Bien, y además, un 32% de los años de vida perdidos con discapacidad, que esto es otro cálculo, no es el de anterior, o sea, años de vida perdidos con discapacidad solamente, un 32% es debido a lo que es salud mental y el uso de sustancias. Perdón. Bien. Por otro lado, hay que señalar, siguiendo hablando del impacto del uso de sustancias, los usuarios de drogas ilegales, como pone ahí, tienen una posibilidad de morir de manera prematura mucho mayor que otras patologías por la sobredosis por droga, cuando estamos hablando de drogas ilegales fundamentalmente, por el problema del VIH-Sida y enfermedades infecciosas en general, porque es más probable que tengan enfermedades infecciosas, y por suicidio y otro tipo de traumatismos de todo tipo. Es decir, la posibilidad de que un usuario de drogas ilegales muera antes en forma prematura es exponencialmente mucho mayor que otro tipo de patologías y problemas de enfermedades de otro tipo, ¿no? Y así como pone ahí la posibilidad de sufrir discapacidad, ¿no? Durante gran parte de su vida. Bien, por conocer un poco más también sobre el impacto directo e indirecto de las drogas en la vida, en el ámbito social y civil. Por ejemplo, los accidentes de tránsito, que son atropellos y colisiones en Bolivia en el año 2015, hubo 20.000, de los cuales la estimación es que un 50% de ellos ha intervenido el consumo de alcohol y otras drogas. Por un lado, los accidentes laborales. Bolivia tiene una tasa aproximadamente de 22 trabajadores por 100.000 que fallecen en accidente laboral. Esa es la tasa aproximada, de las cuales se estima que hasta un 15-30% se relacionan accidentes o fallecimientos, no accidentes, fallecimientos con el consumo de alcohol y drogas durante la actividad laboral. ¿Vale? En construcción aumenta más porque hasta un 50% de los accidentes y los fallecimientos ha implicado el uso de drogas. Y luego, aparte de esto, la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, señala que el 10% de los trabajadores tienen problemas de adicciones y trabajan con ese problema, lo cual es un riesgo. Y además el 80% de problemas laborales que se producen en el medio laboral, entre compañeros, conflictos laborales, está implicado el consumo de drogas y alcohol. Y luego estaría el tema del absentismo laboral o el ausentismo laboral, que es 2 a 3 veces mayor cuando la persona tiene un consumo de alcohol y drogas habitual. En cuanto a otro tema que se ha hablado y que está muy relacionado con el consumo de drogas es la violencia sexual, violencia verbal física en mujeres, ¿no? Y hay estudios que señalan que el 70% de las agresiones sexuales el agresor bebió mucho o se drogó al cometer el delito y el 26% de las mujeres agredidas había bebido mucho. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para ver cómo también el consumo de alcohol y drogas tiene un impacto en cuestiones como es la violencia machista, violencia de género y violencia contra la mujer. ¿De acuerdo? Bueno, aquí aparecen unos datos sobre violencia sexual en Bolivia, la cual señala que 3.700.000 mujeres han sufrido violencia de este tipo alguna vez en su vida y lo sufren actualmente 1.600.000. Es un dato del INE del año 2016. Luego, aparte, violencia verbal o violencia física, etc. Bueno, por otro lado, también hay hasta un 40%, esto es un estudio hecho por Senda, Senda es el órgano estatal de coordinación de drogas allá, como parecido al CONALTIC en Bolivia, en Chile se llama Senda, y en un estudio pues vio que el 40% de los delitos reiterados se producen bajo efectos de alcohol y otras drogas, ¿no? En el caso de Bolivia, en el INE 2016
había 16.500 delitos que se habían producido en el año, de los cuales podríamos decir, según nuestra estimación, que el 6.600 estarían provocados o estaría intervenido en la persona bajo efectos de alcohol y drogas. ¿De acuerdo? Luego, saben que también hay la ley 259 para el control del expendio y consumo de bebidas alcohólicas, produjo en Bolivia en el 2014 25.700 actuaciones. Esto tiene que ver con el control de la venta la venta a menores, de alcohol, etc. Y luego los problemas de orden público, o los que son delitos o problemas de orden público, aquí hay 50.000 hasta 50.300, que hay 400, perdón, que ha habido en el año. Bien, en cuanto a la población delictiva, también está incluido el alcohol y las drogas influyen enormemente en el hecho delictivo, de tal manera que, como ponía, hasta un 40%, y esto es también el estudio de Senda, de Chile, puede haber delinquido y delinque con un propósito que tiene que ver con comprar drogas, proveerse de ellas, etcétera, etcétera. Por poner un caso, aunque esto es un dato de 2013, pero había 14.415 internos en Bolivia, de los cuales podríamos decir que, pues eso, prácticamente la mitad podían estar vinculados con el tema de las drogas. Luego hay un tema interesante acá, que es lo que referido a las coberturas profesionales en profesionales de salud mental y adicciones en Bolivia, respecto a las tasas óptimas que se plantean por organismos internacionales como tasas óptimas para una cobertura adecuada de población. Es verdad que son tasas muy, muy, muy optimistas, muy óptimas, entonces yo creo que realmente llegar a ellas, ni siquiera muchos países digamos, del área europea o norteamericana, por ejemplo, del norte de América, llegan incluso a esas tasas, ¿no? Pero es bueno como referencia. Entonces, por ejemplo, médicos y enfermeras, digamos, que trabajan en salud mental, Bolivia tiene 14 por cada 1.000 habitantes, 100.000 habitantes, perdón, de tasa de profesionales de este tipo, cuando debería haber 23 por cada 100.000, ¿no? Ahí hay una estimación, aquí, por hacer unos números, harían falta aproximadamente, entre médicos y enfermeras, unos 2.600 para una cobertura óptima total en Bolivia. Tenía que haber para todo el país. En psiquiatras, por ejemplo, la tasa óptima va de 8 a 10 por cada 100.000 habitantes y en Bolivia tiene 1,06. Es decir, y harían falta, teóricamente, en torno a unos 900, vamos a decir, psiquiatras en todo el país. Y ustedes saben que hay muy pocos, porque hay muy pocos psiquiatras. Psicólogos sería algo similar, un 6,5 por cada 100.000 y hay un 0,46 por cada 100.000 habitantes. Debería haber 700. Y trabajadores sociales, pues un 0,8% por cada 100.000 y hay un 0,25. O sea, hay menos, haría falta aquí por 52 como estimación. Esto, bueno, lo que viene a decir, y esto ya lo diremos si no lo digo ahora, exactamente es esto, el gasto público en salud mental. Y hay que decir la verdad, Bolivia se encuentra en la cola de toda la región de América en el uso de recursos públicos en atención de adicciones y salud mental. Y esto es así, por las coyunturas, por lo que haya sido, pero es la realidad. O sea, menos que muchos otros países que podrías decir, bueno, pues este país deberíamos estar por lo menos a su nivel o mejor. Pues no. Entonces, como decíamos anteriormente, hay un gran desfase entre la carga de enfermedad que decíamos y de discapacidad que produce este tipo de trastornos con el gasto público que se está invirtiendo para tratar ese tema. Esa es la realidad, ¿no? Bien. ¿Este hecho qué hace? Pues que se ha generado, como ustedes saben, Bolivia tiene una red de tratamientos que son privados o financiados en parte por convenios con el Ministerio, o sea, con lo público, pero bueno, en muchos casos son tratamientos que hay que pagar, y muchas veces las personas no pueden, digamos, acceder a este tipo de tratamientos porque no lo pueden pagar, ¿no? Bien.
Entonces, aquí volvemos a decir lo anterior, aproximadamente se sabe que solo se trata más o menos un 4,7, un 5% de todas las personas que podrían necesitar un tratamiento. Bien, vamos a ver un poquito sobre cuál es el concepto, porque tiene que ver un poco el concepto de salud pública de las adicciones, tiene que ver también con el concepto de salud mental que tiene la OMS, un concepto ya de años, de la declaración de Alma-Ata en su momento, cuando se abrió y se puso en marcha lo que es la salud mental comunitaria y lo que es toda la reforma de la salud comunitaria en general, y se definía y definió la OMS la salud mental como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Es decir, no solo es la ausencia o no de enfermedad. Entonces, es una definición positiva de lo que es la salud y la salud mental, y no una definición en negativo, ¿no? Como diciendo, si usted no tiene ningún síntoma, está sano. No. En positivo es, si usted tiene bienestar físico y mental y social y usted hace una vida productiva, usted tiene salud mental. Por lo tanto, digamos, es un cambio muy significativo, ¿no? Es desde este concepto, es desde el que, digamos, se entiende el problema de las adicciones y el problema de la salud mental dentro de lo que podría ser el paradigma de lo que es la salud mental comunitaria, que es un poco lo que vamos a trabajar y lo que vamos a ver. Bien, hay que señalar que, como decía al principio, las adicciones, no hay que olvidarse nunca de que son un problema de salud mental. Porque de hecho está, aparte de todo, que ahora comentaremos, pero está recogido, como saben, en los manuales más importantes de clasificación de enfermedades psiquiátricas, enfermedades mentales, como son la clasificación de la OMS, de la CIE-10, y la clasificación de la Sociedad Americana de Psiquiatría, que es el DSM-5 en este caso. Digamos, no están fuera de la salud mental, son parte de la salud mental. ¿Okay? Y esto es importante porque muchas veces se trata el problema como si fuera diferente y en realidad no lo es. Por eso es importante la consideración desde salud pública del problema, porque las adicciones son un problema de salud, básicamente. Y esto es lo primero que hay que señalar, ¿no? O sea, tiene otras implicaciones, por supuesto. O sea, las adicciones y el uso de drogas genera un problema de inseguridad ciudadana, delitos, otro tipo de problemas, evidentemente. Pero principalmente, y lo que afecta a la ciudadanía desde el lado de la salud, es un problema de, digamos, en principio de hábitos perniciosos, hábitos perjudiciales, que al final pueden derivar, y de hecho derivan en un gran número de casos, en problemas de uso perjudicial, de problemas de adicción a la sustancia, etcétera, etcétera. Es decir, hay un verdadero problema de salud, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que, desde el punto de vista de la salud pública, la intervención, y veremos un poco más luego, la intervención para la promoción y la prevención de trastornos y problemas de uso de drogas tiene que ver con la intervención para prevenir el uso de alcohol y drogas desde edades, digamos, más jóvenes, mediante programas contrastados que pueden facilitar, que pueden ayudar a que los chicos no se incorporen al consumo o que lo hagan de la manera más larga, más tardía posible, y disminuir, digamos, los prejuicios de este consumo a largo plazo. O sea, digamos, evitar que acabe siendo una persona, digamos, cliente susceptible de ir a un centro a ser tratado, ¿no? Porque ya tiene un problema. Por eso, como dice ahí, se establecen diferentes, digamos, niveles de consumo y de problemas con el uso de drogas y alcohol, que depende de cada clasificación, pues en unos casos le llaman consumo perjudicial, consumo excesivo, consumo problemático, consumo de riesgo, en un continuo que va desde el uso, sin más, el uso recreativo,
pasando por estos hasta lo que es propiamente dicha la adicción o la dependencia de la sustancia. ¿De acuerdo? Bueno, quería señalar un poco y poner el contexto de por cómo se entiende desde el punto de vista de la atención, del tratamiento de los problemas de adicciones desde la salud mental comunitaria, ¿no? Y lo primero que hay que dejar claro es un poco qué supone el cambio de paradigma desde hace ya años, como ven, en el año 73 se empezó a trabajar esto básicamente en Estados Unidos, cómo empezó a trabajarse este concepto de salud mental comunitaria y qué diferencia tiene respecto a los servicios tradicionales de salud. Y que al final, bueno, esto cambió realmente en Europa y en muchos países, cambió el paradigma de la atención tanto en la salud general, como en la salud mental. Igual. Entonces, por poner unas dimensiones que podemos ver, por ejemplo, ¿dónde se ubica la intervención? Pues en la salud mental comunitaria está ubicada la intervención en la comunidad. Trabaja muy vinculado, o sea, un centro de atención a salud mental es un centro muy vinculado a la comunidad, trabaja en la comunidad, detecta factores de riesgo, interviene, fortalece capacidades para que las personas no enfermen, etc. En un servicio tradicional, la atención se produce en un hospital, o sea, básicamente en terceros niveles. La persona va y se le ve, se le atiende y se le da el alta. No hay más. El nivel de intervención, pues es, como decía, en salud mental comunitaria, el énfasis es en la comunidad, entendida como un área de trabajo, una zona de influencia de ese servicio, en el cual se hacen diagnósticos de situación, diagnósticos de vulnerabilidad, diagnósticos de factores de riesgo en cuanto al consumo de drogas para establecer intervenciones. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el sistema tradicional está más centrado en los individuos. El cliente que viene, digamos, es el centro y el profesional está esperando que venga el profesional. En la comunitaria no. El profesional sale y su actitud es proactiva y sale de la consulta para, además de hacer intervenciones, sale para intentar influir en los factores de riesgo. El tipo de servicio, bueno, está más centrado en trabajar la prevención, el énfasis en prevención, en lo que es disminuir factores de riesgo, y sin embargo en el servicio tradicional está mucho más centrado en los servicios terapéuticos, en lo que es puramente curación. Bien. Respecto a cómo se establecen digamos, el servicio, cómo se trabaja. Bueno, pues normalmente se trabaja mucho digamos, en educación, en intervenciones indirectas en la comunidad, etcétera, etcétera. También se hace clínica, pero sin embargo en los servicios clínicos tradicionales es una atención clínica pura y dura, médica, con respecto al cliente. Bien, normalmente las estrategias de intervención que intentan poner en marcha la salud mental comunitaria intentan llegar a grupos de población mediante técnicas de intervención comunitaria, intervención en grupo, grupales, y digamos van más allá del individuo, ¿no? Sin embargo, el sistema tradicional clínico es quizá más énfasis en el ámbito individual de la intervención. Bien, como decía antes, efectivamente se planifica la salud mental comunitaria para definir a poblaciones de riesgo, coordinar servicios, actuar en red. Es muy importante el concepto de trabajo en red que se realiza desde este modelo de salud mental comunitaria. Y sin embargo, en el otro lado están los servicios individuales que trabajan aislados o con muy poca relación respecto al resto de la comunidad. En cuanto a recursos humanos, la salud mental comunitaria, aparte de profesionales de salud mental, incluye otro tipo de, digamos, de perfiles profesionales. Y también, no solo profesionales, sino también no profesionales. Es muy habitual la utilización de voluntarios, de facilitadores, la inclusión de usuarios y miembros de la comunidad a veces en el trabajo, en la articulación de programas. Y sin embargo, en el lado clásico están los profesionales, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, etcétera, etcétera, y nada más. Okay. La toma de decisiones en salud mental comunitaria se intenta compartir, se comparte con la comunidad y los profesionales. O sea, se intenta
ser participado en cuanto a lo que es la implantación de programas, de estrategias para, como digo, para una comunidad determinada sobre la que está actuando. Sin embargo, en el otro lado, en el sistema tradicional, es el profesional el que controla los servicios, el que decide qué es lo que hacer y lo que no hacer. ¿Vale? Y respecto, por último, a las causas de los trastornos, ¿no? Da mucho más énfasis a las causas ambientales, de los trastornos del uso de drogas ambientales, los factores de riesgo que tienen que ver con una mala inserción educativa, con problemas de pobreza, etcétera, etcétera, y menos en las causas intrapsíquicas, ¿no? en que los problemas de consumo de drogas, por ejemplo, de un individuo son básicamente un problema intrapsíquico y propio de él. No. El concepto de salud comunitaria es más amplio. Bien. Sin embargo, esto, como se desarrolló en el año 73, fracasó en cierta manera. No se desarrolló todo lo que se tenía que haber desarrollado por distintas razones. Finalmente fue muy importante y ha sido muy importante, que eso es lo que había que intentar evitar en todo lo que se haga en Bolivia, porque hay iniciativas, comentaremos, eso podemos hablar luego, muy importantes, que yo he trabajado, por ejemplo, en el Ministerio para tratar de desarrollar un sistema de salud mental comunitaria con centros de salud mental comunitarios de base, de primer nivel, vinculados a la comunidad. ¿Y por qué fracasó? Porque el modelo médico se implantó y entonces en muchas ocasiones no permitió desarrollar intervenciones realmente en la comunidad y hacer modelos más, digamos, más comunitarios, más de intervención sobre los factores de riesgo. Por otro lado, eso, como decía, hay una comunidad, por ejemplo, una comunidad, un ámbito de trabajo en un área, en una comunidad que tenga un concepto digamos, de salud, digamos, muy médico, por llamarlo así, de ese paradigma, lo que va a ir es a que le resuelvan sus problemas, ¿no? Pero lo que va a ir allí es cuando ha enfermado y entonces irá a que le curen, pero el concepto no es ese. El concepto es que esta persona debe implicarse en su comunidad y en lo que está haciendo el usuario para prevenir y evitar, digamos, el poder que tener que acudir y evitar y actuar preventivamente, ¿no? Bien. Bien, y probablemente, bueno, pues justamente el acceso de las personas más vulnerables, más pobres, por decirlo así, que tienen menos recursos, son los que se ven más afectados, ¿no? Porque estas personas no acudirán o más difícilmente a los centros, ¿no? Bien, y luego también es verdad que fracasa, estoy hablando relativamente, porque los modelos siguen funcionando. Fracasa porque no hay una implicación, o sea, no se llega a implicar de un modo efectivo a la comunidad y la participación de la comunidad en toda la intervención en la salud mental comunitaria. O sea, se intenta, pero no se llega a hacer de un modo, digamos, completo, ¿no? Eso es un tema para analizarlo, todo esto daría para mucho más, pero esto es parte de lo que ha ocurrido. Bien. Bien, entonces el modelo de salud, digamos, de comunitario de salud mental y de atención a drogas, lo que intenta es recoger también enfoques psicosociales, enfoques de derechos humanos, que de alguna forma han ido, digamos, a medida que se ha ido desarrollando toda la intervención en adicciones durante estos años, ya digo, de los años 80 para acá, todo el bagaje de conocimientos científicos y la evidencia que se ha ido, digamos, acumulando respecto a lo que funciona y lo que no funciona en los tratamientos y en la prevención para las adicciones, eso es con lo que quiere y lo que trabaja la salud mental comunitaria, de tal manera que lo que al final ha contribuido todo esto, y también hay que decirlo, con la aparición de los psicofármacos, porque la aparición de los psicofármacos, la posibilidad de tratar y de tener, digamos, enfermedades, sobre todo las enfermedades, la psicosis, ¿no? Que eran difícil
difícilmente abordables de otra manera, han logrado tener un avance muy importante en este aspecto. Pues con la aparición de los psicofármacos y todas las evidencias, como digo, en prevención y tratamiento psicosocial, psicológico de las adicciones, lo que ha ido ocurriendo, y es hacia donde va el modelo, es a que tienen que desaparecer la lógica de la reclusión, la lógica manicomial de la reclusión del enfermo mental, aislarlo de lo social para tratarlo. Sin embargo, el modelo comunitario lo que hace es, no, este señor lo tratamos aquí, no lo sacamos de la comunidad, reforzamos su entorno, le damos posibilidad de desarrollo laboral y desarrollo social, pero no lo aislamos, ¿no? Bien, bueno, entonces, respecto a este tema, bueno, concretamente en Bolivia, yo el tiempo que he estado trabajando, hemos trabajado no solo, sino en el ministerio. Lo que pasa es que hemos tenido, como todos saben, ha sido una época bastante convulsa desde el año pasado, en noviembre, diciembre, y ahora con la pandemia, etcétera, ha sido complicado, pero hemos ido tratando de trabajar en este modelo, ¿no? En tratar de implantarlo próximamente, pero esto, claro, conlleva un cambio también de un entendimiento y un entender de qué estamos hablando, ¿no? Es que supone un cambio de paradigma. Yo sé que ahora mismo en Bolivia, básicamente, la atención a adicciones y salud mental se realiza básicamente en estructuras de tercer nivel, de segundo, tercer nivel. Es decir, estamos hablando de hospitales, ¿no? Eso es justamente lo que se quiere evitar, ¿de acuerdo? Y es un poco lo que se quiere armar, ¿no? Bien. Bien, entre estas propuestas que se hicieron, hay una cuestión importante que se planteó, que está ahí, y es que la reforma que hubo para implantar en Bolivia un sistema único de salud, es decir, un sistema de atención gratuita pública para toda la población en salud, que es ni más ni menos que eso. Lo primero que se estuvo trabajando, y ahí sí que tuve esta oportunidad de poder hacerlo, es de que no quedara fuera de las prestaciones que va a atender el sistema de salud boliviano los trastornos por uso de sustancias y salud mental, sino que fueran patologías incluidas. Esto dicho así parece dices, pues claro, ¿cómo van a quedar fuera? No, pues en muchos sistemas sanitarios no están incluidos, quedaron fuera. Y era una oportunidad realmente única de poder hacer que realmente el sistema de salud boliviano comprendiera realmente y integrara este tipo de patología. ¿De acuerdo? Y esto es un tema que quedó ahí. Aparentemente parece que quedó claro que era así, pero que yo sepa, no hubo una formalización, por decirlo así, de todo ello, aunque yo creo que sí que se está trabajando de facto en la atención cuando es posible, claro, a otros niveles cuando se puede tratar de manera incluyéndola dentro del sistema de prestaciones, ¿no? Pero realmente creo que ha quedado todavía pendiente de desarrollar todo esto. Perdón. Aquí. Bien, bueno, esta integración de los problemas de adicciones y de salud mental pues sería exactamente igual tanto en primer, segundo y tercer nivel para cada uno de ellos. O sea, digamos, sería un poco poner en marcha lo que es el sistema de tratamiento para todo el país, pero digamos dentro de lo que sería una red de atención de salud mental. Bien, pero eso sí, es importante tener en cuenta que cuando se trabaja en un sistema público, en realidad no vale cualquier tipo de intervención, es decir, no se puede hacer cualquier cosa, sino que hay que hacer aquellas cosas que están, digamos, demostradas mediante la evidencia que puede haber de que son las más eficaces para tratar tales patologías. Es decir, no se puede usar cualquier cosa en salud mental y en adicciones para tratar. Es decir, hay que trabajar, en resumen, teniendo en cuenta la eficiencia y la eficacia de los tratamientos. Y para eso hay que saber y conocer cuál es el estado de conocimiento de cada uno de las formas de trabajar con adicciones, ¿no? En el taller que hice recientemente, básicamente lo que desde el punto de vista de la psicología, hay todo un bagaje de
de tipos de intervenciones que se sabe que son eficaces, que funcionan. Y esas son las que hay que hacer, y no hay que hacer otras. Porque las otras sería perder el dinero y gastar el dinero público en cosas que no son, que no sirven, o por lo menos que no está contrastado. Esto es también un tema importante a tener en cuenta, porque no todo vale en lo que es en esta cuestión, ¿no? Bueno, evidentemente lo que es la reinserción, ya no solo la reinserción, rehabilitación de pacientes, es un proceso que va más allá de lo sanitario. Evidentemente, aquí hay una tarea, digamos, intersectorial, ¿no? Aquí influye desde educación, por un lado, los servicios de empleo también, etcétera, etcétera, ¿no? Deportes, cultura. En realidad, no solo queda en el ámbito sanitario, sino que es, por supuesto, más amplio lo que sería en la parte de la rehabilitación o la reinserción. Bien. Bueno, aquí hago una referencia a que hay que tener en cuenta que las personas privadas de libertad tienen, digamos, deben tener los mismos derechos que las personas en cuanto al tratamiento de salud mental y adicciones que la tienen, digamos, la gente que está fuera, que no tiene esa limitación de la libertad, ¿vale? Y esto es muy importante tener en cuenta a la hora de trabajar en los centros penitenciarios. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer una consultoría para diseñar el sistema de tratamiento penitenciario en el cual había programas ambulatorios, pero también programas, digamos, de comunidades terapéuticas, vamos a decir, intrapenitenciarias, que sería un buen recurso. Sin embargo, eso al final tampoco se pudo llevar a efecto porque no se quedó paralizado, un poco con el cambio de gobierno después de las elecciones y ahora con la pandemia. Y luego, por otro lado, es importante tener en cuenta lo que es la perspectiva de género en todo el tema de lo que es la prevención y los programas de tratamiento en salud mental y en adicciones. Es decir, no es lo mismo hacer prevención para unas chicas, chicos de cierta edad, por lo menos en cuanto a algunas variables que se sabe que no son iguales ni actúan de la misma manera para unos y para otros, ¿no? No es lo mismo. Por lo tanto, esto es un tema a tener en cuenta cuando se diseñan las intervenciones. Bien, bueno, aquí hablamos de la consideración especial de los adolescentes y las familias dentro del sistema. Y luego, por último, hacer referencia a que el sistema de tratamiento que puede haber y se va a armar en Bolivia, esa es la idea, sería que tenga un sistema de información de casos, que eso es muy importante, ¿no? En este momento, Bolivia no sabe qué ocurre en la gente que va a pedir ayuda, porque no está registrado de un modo formal, de un modo organizado, con un sistema de información informatizado. No está recogido lo que llega, qué patologías hay, qué problemas hay, qué es lo que se está haciendo, no está sistematizado, ¿no? En el SNIS, que es el sistema de información de salud ahora, tiene algunas variables, pero prácticamente no recoge información, muy poca, y esto es un tema que tiene que ir paralelo al desarrollo del sistema de tratamiento sin lugar a dudas, porque si no, no vamos a saber qué es lo que estamos haciendo, ni para qué. Bueno, y sí, aquí quiero hacer una referencia rápida, no sé cómo el tiempo, sí, una referencia rápida a la importancia dentro de lo que es salud, la importancia del primer nivel de salud en el tema de adicciones y salud mental. Nunca lo dejo de lado, las dos cosas. ¿Por qué? Porque para un sistema público de salud bien armado, bien estructurado y ordenado, la puerta de entrada al sistema tiene que ser el primer nivel de salud general. El médico tiene que estar, que eso es una tarea que hay que hacer, capacitado para desarrollar una tarea de detección de casos, que ese es el tema, detectar y luego poder valorar y manejar y, en su caso, si tiene capacidad, si quiere poder hacer una intervención o, en su caso, de ser derivado a los recursos, en este caso, serían los centros de salud mental comunitarios. Y esta tarea es fundamental, porque si hay un lugar donde se puede sacar a la luz más aumentar ese 5% que decíamos que está solamente tratado de todo el resto de lo que podría haber, si es un lugar donde ahí se puede detectar, es en el primer nivel. Y por eso la tarea de la capacitación de los médicos, el apoyar a los médicos y enfermeras, estoy hablando de médico, enfermera y trabajadores sociales de primer nivel,
en esta tarea sería muy importante. ¿De acuerdo? Para ello sería importante tener un programa de capacitación y, bueno, y una serie de recursos de apoyo. Pero yo quiero hacer énfasis en que la importancia de que la puerta de entrada al sistema de tratamiento público de atención y salud mental y adicciones es el primer nivel de salud, debe ser el primer nivel de salud. Digamos, por decirlo así, un paciente no puede ir directamente a tocar la puerta de un centro de salud mental comunitario si previamente no le ha visto su médico de cabecera, su enfermera, y han hecho una valoración previa, etcétera, etcétera. Este sería un poco para entendernos el concepto, ¿no? Bien. Y por otro lado, el eje de la atención de los problemas de salud mental y adicciones en un sistema público y el primer nivel de atención del salud mental directa, o sea, como salud mental, es los centros de salud mental comunitario, que serían, digamos, estos dispositivos que estamos hablando, que ahora mismo no se disponen, no hay en Bolivia, y es lo que se está empezando a trabajar en el Ministerio en colaboración con sedes, etcétera, etcétera, para, esperemos, yo creo que, a ver si se puede a lo largo del año que viene, pues ir desarrollando el modelo. ¿De acuerdo? Bueno, hay que decir que el sistema trabaja en cartera de servicios, es decir, el sistema va a trabajar sabiendo qué es lo que trata y lo que no. Es decir, va a decir, miren ustedes, en un centro de salud mental comunitario se tratan estas patologías y con estas técnicas. Básicamente se trata de eso, no quiero profundizar para avanzar un poco más. Y luego que habrá un sistema, debería haber un sistema para acreditar los dispositivos asistenciales y de prevención también, que están trabajando en adicciones, ¿no? Es decir, no cualquiera podría trabajar. Tiene que trabajar aquel que cumple unas determinadas condiciones, tanto de programas, de especificación de responsabilidades, etcétera, etcétera, que le permitan dar una atención de calidad. Porque en el fondo se trata de asegurar una calidad mínima, estándar, en cualquier lugar del país que se trate sobre este tema. Perdón. Bien. Adelante. Y bueno, y luego por último quería señalar algo que tiene que ver, ya no con lo que es la atención o el tratamiento de las adicciones, sino con lo que es la prevención y la promoción de la salud mental, del alcohol y otras drogas, de la salud pública. Claro, porque estamos hablando de, es decir, todos los sistemas de salud tienen un organismo, tiene una parte que es la prestadora de servicios, ¿no? Que es la que da, pues son los médicos, los centros de salud comunitarios, hospitales, todo eso es el sistema prestador. Ok, pero luego, para hacer prevención y promoción de la salud mental y del uso de drogas, eso hay que hacerlo en algún lugar. Bueno, pues justamente lo que se propone y lo que habría que articular es desde el Ministerio de Salud, que tiene que ser, por supuesto, un poco el líder, el coordinador, el cabeza de la promoción y la prevención, debería articularse para poder coordinar y establecer una planificación adecuada para toda la promoción y la prevención, desde el ámbito escolar, el ámbito comunitario, el ámbito laboral, si se quiere, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que haría falta? Haría falta una regulación normativa, digamos, ministerial, en que se establezcan cuáles son los roles de lo privado y lo público en la promoción, en la prevención y la asistencia a la rehabilitación. Debe articular las redes, digamos, la generación de redes comunitarias para que todas las iniciativas de prevención y promoción sean participadas con la comunidad y participadas con los afectados, con los usuarios, con los posibles afectados por el problema. Luego, una acción también coordinada entre sectores y entre distintos organismos y entidades, porque como decíamos, no solo compete, por ejemplo, salud tendría que actuar con educación muchísimo, para programas de prevención en el ámbito escolar, pero programas de prevención del ámbito de la salud pública, no de otros ámbitos, porque yo sé que se han desarrollado y se están desarrollando programas de prevención, se supone programas que se les llaman de prevención, pero que tienen que ver en las que participan, por ejemplo, la policía, la FEQN, por ejemplo, el programa Mochila Segura, creo que se llama, hay varios, pero que no tienen nada que ver con la salud pública, no tienen nada que ver con eso. Eso es otra cosa, eso es un tema de seguridad, pero no hay que confundir ni mezclar una cosa con otra. Es más, sería contraproducente
hacer un programa de prevención escolar en el que un día aparezca el Ministerio de Salud para intentar trabajar digamos, en lo que es concienciar sobre el tema y educar sobre lo que es el tema de las drogas, y luego aparezca la policía al día siguiente registrando las mochilas, por ejemplo. Pues no tiene consistencia, ¿no? Digamos. Bueno, y luego se propone, habría que, dentro del Departamento de Promoción de la Salud, de Salud Pública, habría que establecer, por ejemplo, por poner un ejemplo, había que redactar un plan de promoción y prevención y asistencia y rehabilitación de la salud mental y adicciones. Me falta adicciones, pero lo digo. Y de información y capacitación e investigación. Un plan de promoción para la prevención de uso de sustancias psicoactivas, lo mismo. Es decir, un plan de acción, un plan de cómo vamos a actuar de manera coordinada todo esto con este enfoque tan descentralizado y territorial que tiene Bolivia. Es decir, hay que trabajar con los departamentos, con sedes, CDGs también, para que todo esto sea coordinado, porque al fin y al cabo ellos son los que van a llevar el peso, ¿no? Bien. Luego hay que elaborar un plan de acción sobre alcohol, fundamental. Aparte, un plan de acción sobre tabaco, un plan de adicciones comportamentales, que esto es un tema olvidado, pero muy importante, porque hay muchas adicciones, pero a veces hay más adicciones que no son con sustancias, sino con el uso, como saben, juegos de azar, internet, etcétera, etcétera. Luego, articular una estrategia de cómo va a participar la sociedad civil y de qué manera se le va a dar voz y voto. Y luego un plan de capacitación, de información, de capacitación e investigación. Es muy importante formar en investigación a los clínicos, a las personas que trabajan en salud mental, para que puedan hacer, sobre todo estudios. Es muy importante poder hacer en la práctica clínica diaria, poder desarrollar estudios de eficacia de los programas, ¿no? Yo hago un programa y evalúo si he tenido impacto o no. Eso es muy importante porque hace avanzar y corregir mucho los programas, ¿no? Eso sería muy interesante. Bueno, hay que construir órganos de coordinación dentro de comités técnicos, comités de seguimiento, dentro de lo que serían, digamos, los programas, los planes de prevención, los planes de acción, etc. Establecer una política territorial, una política de descentralización de lo que es la prevención y la promoción. Y luego, muy importante es, como decía antes, establecer un sistema para evaluar el cumplimiento de los planes, ver si se han llevado a cabo y cómo corregirlo. Bien. Bueno, lo que hay que decir es que aquí tiene que haber un departamento dentro de promoción de salud pública dedicado a la promoción y prevención de la salud mental y las adicciones, que articule y que pueda coordinar un poco todo esto. Bien. Bueno, esto es un poco la capacitación, lo mismo. La participación, ya lo he dicho. Bueno, y luego es importante que haya, claro, si no hay ítems, si no hay personal, no se puede hacer nada. Entonces hay un tema importantísimo y es concienciar a los responsables políticos, yo creo que esto es muy importante, de la importancia, como decíamos, y del peso que tiene la salud mental, y con datos, porque son datos, la salud mental y las adicciones, el peso que tienen en la carga de enfermedad, en la mortalidad, en la discapacidad en Bolivia. Y hay que convencerles y hacerles ver que es necesario meter más, poner o empezar, si no quieren con grandes cosas, pero empezar con un epígrafe específico de presupuestario para salud mental y adicciones dentro del Ministerio de Salud. Eso es fundamental y eso es un tema de trabajo. Yo diría que aquí todas las organizaciones sociales que están, los colectivos profesionales que están ustedes ya trabajando en esto, es fundamental la tarea que hagan para concienciar de la importancia y sobre todo ya lo que decíamos al principio, es que hay un desfase tan grande en el caso de Bolivia respecto al problema que tiene y el dinero que está público que está implicado en esto, que creo que debería ser una responsabilidad de los gobernantes, de los que ojalá los que gobiernen y que vengan a gobernar a partir de ahora, el 18, pues bueno, el 18 más adelante cuando se resuelva, sería muy bueno aprovechar para intentar meter en agenda este tema, ¿no? Cada uno en el ámbito que le corresponda, ¿no? Cada uno como pueda. Bueno, yo creo, por tiempo, porque podría seguir, pero yo prefiero que haya preguntas, porque tengo más cosas, pero esto es muy largo. Entonces lo dejo aquí y muchas gracias y
prefiero sus preguntas, sus comentarios, etcétera, y quedo a su disposición. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan. Realmente me ha traído a la memoria mucho de lo que he trabajado hace varios años en el sistema público y cómo es tan importante comprender la necesidad de las adicciones, ¿no? Muy importante. Muchísimas gracias. Mientras esperamos las preguntas a través del chat del Zoom, les voy a presentar un momentito, si me permite, doctor, compartir la pantalla, al encargado de marketing de la Universidad La Salle, Horacio Colomo, quien nos va a hacer un breve corte comercial. Muy buenas tardes, licenciada Juana Calizaya, coordinadora de la carrera de Psicología. Al doctor Juan del Pozo, consultor de la Unión Europea, muchas gracias por el apoyo hacia la Universidad La Salle. Gracias. A los participantes también, la bienvenida. Qué bueno verlos por lo menos de esta manera, o escucharlos, o participar por el chat a los estudiantes de la carrera de Psicología, a los invitados y a las personas que les interesa este tipo de seminarios web que son gratuitos y de mucho apoyo en cuanto a salud pública y adicciones para el público en general. Para mí es un placer estar este día con ustedes y mostrarles las ventajas y beneficios que tiene la Universidad La Salle en este tiempo que estamos pasando. Una de las pocas universidades que ha podido ser pionera en el desarrollo inmediato y reacción a la educación virtual en Bolivia. Les voy a pasar a mostrar dos spots que los estamos manejando en nuestras campañas, que muestran cómo es la universidad y a los estudiantes que también participaron de estos spots, ¿no? Para que conozcan un poquito más de la universidad, y si alguien conoce a alguien que se quiera animar, también lo pueda invitar a ser parte de la Universidad La Salle. Vamos con el primer spot, por favor. Entonces, sí, aquí está. Espero que pueda compartir pantalla. Creo que sí. Ahí va. Hoy empieza tu camino para ser independiente, para crecer, para hacer algo nuevo, para crear, para emprender, para ayudar a los demás, para innovar, para ser tú mismo, para pensar, para cuestionar, para llegar más lejos. Y si sueñas en grande, para cambiar el mundo. Educación para todo el mundo, en todo el mundo. 300 años al servicio de la educación y presencia en 5 continentes nos avalan. Universidad La Salle. Inscripciones abiertas. Y ahora vamos a conocer un poco del campus. Recordar para los estudiantes que están, en algún momento, Dios mediante, las autoridades tanto de salud y de educación coordinarán, después del nuevo gobierno que se posiciona el 18 de octubre, tal vez nuevas metodologías, estrategias de volver paulatinamente a los escenarios educativos que tenemos, como es nuestra universidad. Les comparto ahora el campus de la universidad para que lo puedan recordar y ver, y también compartirlo a aquellas personas que les interese ser parte de nuestra prestigiosa universidad. Hoy empieza tu camino para ser independiente, para crecer, para hacer algo nuevo, para crear, para emprender, para ayudar a los demás, para innovar, para ser tú mismo, para pensar, para cuestionar, para llegar más lejos. Y si sueñas en grande, para cambiar el mundo. Educación para todo el mundo, en todo el mundo. 300 años al servicio de la educación y presencia en 5 continentes nos avalan. Universidad La Salle. Inscripciones abiertas. Ahora sí, la del campus. Se nos cruzó un poco la anterior, pero ahí va. Esta tendría que ser. Aquí está, ahora sí. Nuestro campus está construido sobre 80.000 metros cuadrados. Cuenta con 3 bloques, aulas, laboratorios, bibliotecas, cafetería, parqueo gratuito, áreas verdes, espacios de recreación y complejo deportivo. Todo esto pensado para poder brindarte una experiencia única y que tengas los ambientes ideales donde puedas desarrollar todas tus capacidades y talentos con la mayor comodidad y la excelencia académica que nos caracteriza. Educación para todo el mundo, en todo el mundo. 300 años al servicio de la educación y presencia en 5 continentes nos avalan.
Universidad La Salle, Bolivia. Inscripciones abiertas. Campus Universidad La Salle. Avenida Jorge Carrasco, esquina Las Palmas, número 450, zona sur, Bolonia. Síguenos en Facebook e Instagram como La Salle Bolivia. Para mayor información, comunícate vía WhatsApp 777-97598. Y bueno, enviarles la invitación si hay alguna persona que quiera compartir la experiencia que tienen varios de nuestros estudiantes que están participando, algún docente o alguna persona. Les dejo un link para que le puedan compartir o registrarse si tal vez alguna persona que está en la prepromoción o está en otra universidad y quiera ser parte, hacer la convalidación a la nuestra, también está cordialmente bienvenido. Les paso ahí el link, está en el chat del grupo de Zoom. Y ha sido breve mi intervención, pero me ha dado mucho gusto saludar a la licenciada Juana Calizaya, doctor Juan del Pozo y estudiantes de la universidad, invitados especiales. Me despido y con la bendición de Dios hasta una próxima. Muchas gracias, licenciada. Permiso. Muchísimas gracias, Horacio. Creo que todos hemos añorado volver a entrar a la universidad con la dinámica que teníamos de clases presenciales, compartir el café, la biblioteca. Bueno, se nos va a dar ya en algún momento seguramente con las medidas de seguridad correspondientes, ¿no? Muchas gracias, doctor, por la paciencia. Muchas gracias también, Luis Felipe, por la paciencia. Vamos a continuar con las preguntas, ¿no? Por favor, si me pueden pasar las consultas, me gustaría empezar con alguna. Ya he visto que me han llegado las consultas, las voy a poner, dice. A ver, sí, dice, en tiempos de pandemia se efectuó el trabajo comunitario de manera directa y nos vemos convocados a resignificar las estrategias de intervención y promoción. La Unión Europea ofrece programas o recursos para que desde la virtualidad los trabajadores de la salud podamos fortalecer el trabajo y beneficiar a la comunidad. No, realmente no. No, porque lo que hace la Unión Europea es, lo que hace sí, eso sí, a través de consultores, como en mi caso, sí, que lo que hacemos es poder capacitar, eso sí, apoyar a técnicos, apoyar al ministerio, apoyar a nivel territorial, pero no tanto con programas o recursos específicos. No tanto, pero sí se pueden recomendar cuáles implantar, etcétera, etcétera, eso sí. Muy bien. Mientras seguimos esperando las preguntas, yo tengo una, que es precisamente como todo hemos quedado muy, digamos, afectados respecto al tema de desarrollo de actividades, el tema de tratamiento también se ha visto limitado, el tema de prevención, de atención. Uno de los aspectos que a mí me llama la atención muchísimo es el tema de la investigación. Me gustaría saber, doctor, desde su opinión, ¿en cuál de las áreas es que a través de la virtualidad podemos acercarnos a una investigación mucho más precisa, mucho más certera sobre la situación de las adicciones que se ha vivido durante la cuarentena? Bueno, si no te entiendo mal es para un poco estudiar lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido. A eso te refieres, ¿no? Quizá. Exacto. Sí. Bueno, desde un modo virtual yo creo que habría que ensayar formas de, digamos, de estudio que tienen que ver con la utilización de las llamadas telefónicas o a través de mails. De hecho, ya se armó en el ministerio, se hizo una encuesta para valorar el impacto del confinamiento en la salud mental y en el uso de drogas. Pero no creo que no se llegó a llevar a cabo. Pero hicimos una encuesta y lo que se estuvo valorando es para hacerla por llamada telefónica, por teléfono. Es lo que se estuvo haciendo. Se pensó hacer por mail, pero claro, el mail... O sea, ya, de hecho, el teléfono ya hay mucho tipo de población que queda fuera, porque no tiene teléfono, o no tiene teléfono móvil, o no tiene... Y luego, por otro lado, el mail todavía más. Todavía hay un grupo de población que justamente igual es puede ser la más afectada o la más vulnerable. Entonces, tiene unos sesgos importantes, ¿no? Pero realmente es una de las pocas cosas que se podía hacer para investigar. Yo creo que hubiera merecido la pena, porque en ese momento se trabajó este tema cuando se estaba en el periodo de confinamiento rígido. Y era muy interesante porque hubo gente que en esos 2 meses, digamos, yo creo que
le afectó mucho. Por ejemplo, un hecho constatado por mujeres, por ejemplo, que me contaron, es el incremento que hubo exponencial de problemas de violencia de género durante el confinamiento. Ha habido un aumento muy considerable, por ejemplo. ¿Tenía que ver eso con el consumo de alcohol? Pues puede ser, no sé. Eso había que investigar, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Bueno, ahora se utilizan mucho los formularios en línea para hacer muchas investigaciones, que es, digamos, lo más factible que tenemos para acercarnos a las personas, pero en el tema de las adicciones se hace muy complejo, ¿no? Porque evidentemente ya es un tema difícil de aceptar, Sí, puede tener su sesgo a la hora de pedirles muy que grande. respondan con honestidad un cuestionario en Sí, línea, ¿no? muy difícil, sí. Sería muy sesgado, demasiado sesgado. Yo creo que no. Sí, sí, sí. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia estadística en la prevalencia del consumo de sustancias entre estratos sociales? Bueno, no sé, vamos, en el caso de Bolivia no lo sé, no conozco. Pero es verdad que siempre se ha asociado el consumo de drogas con sectores sociales, digamos, bajos o medio bajo o vulnerables. Cuando en realidad el volumen de consumo de drogas y de alcohol es más alto, o sea, tiene más influencia la disponibilidad económica del usuario que no tanto el hecho de que esté en una situación vulnerable o no. O sea, entonces, esto es importante porque a veces se asocia con eso y en realidad la problemática, lo que pasa es, claro, que la gente que tiene, por decir así, que maneja dinero, que tiene recursos, bueno, pues va, se trata, no sé, tiene otras vías, ¿no? Pero el que no tiene nada, cuando está en el problema, es un problema grande, ¿no? Entonces, he de decir que en cuanto a prevalencias de consumo, es más mayor en los grupos de estratos sociales más altos y es menor en los más bajos. Pero ya digo que aquí el problema no es tanto la cantidad, la prevalencia, sino la problemática que genera un solo caso o dos casos en una población ya de por sí machacada por otras variables como decíamos, pobreza, exclusión, marginación, otros factores, ¿no? Es mucho peor eso. Muy bien. Tenemos una consulta más que dice, desde su experiencia en adicciones, ¿cómo define el trabajo que realiza el profesional en trabajo social? Bueno, a mí me parece que el trabajo, o sea, vamos a ver, yo no conozco bien el trabajo social en Bolivia, yo conozco el de España y yo he trabajado siempre con trabajadores sociales en los equipos, en los centros de salud concretamente. En salud mental, por ejemplo, en salud mental no había trabajadores sociales salvo en algunos lugares, pero la tarea que hacían era muy importante respecto a la valoración psicosocial de todo el problema, ¿no? Y la posibilidad también, en muchos casos, de poder buscar recursos de apoyo y de lo que sería toda la movilización comunitaria, ¿no? Todo lo que es trabajo en comunidad, el mover recursos, en crear redes, esa es un poco la tarea. Yo creo que es un profesional, para mí es esencial que tenga que estar en un equipo o en lo que sería un equipo de trabajo en salud mental comunitaria y en adicciones, por supuesto. O sea, es decir, tiene una tarea fundamental para mí en la generación de redes, en crear recursos y el trabajo en la comunidad, me parece. Sí, en general en Bolivia la mayoría de los equipos, tanto en salud como en educación y prevención, están siempre integrados por trabajadores sociales, ¿no? En este caso en Bolivia hay más mujeres que varones en esta área. Ok, está bien. Sí, 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 sí. A ver, dice acá una más. En mi ejercicio como psicólogo, me imagino que dice que he visto que existe un sesgo de muchas instituciones en Colombia por hacer un cambio del consumo mediante la religión o para mí termina siendo un vicio por otro, despersonalizándolo, dice. Desde Colombia la pregunta. Sí, bueno, es que es como todo, el salir de un consumo y un problema que tiene que ver con el uso de drogas, existe, por un lado, vamos a decir, la ciencia oficial, que es la que da a base de estudios y a base de acumulación de
de conocimiento y de ensayos y de investigaciones, hay un cúmulo, como digo, y la hay. Ahora hay un bagaje de evidencia científica, como digo, en prevención y en tratamiento de adicciones bastante considerable, o sea, grande, no está, o sea, no se sabe todo, pero se sabe mucho de lo que funciona y lo que no. Y eso por un lado. Pero sí que es verdad que hay otro tipo de formas de trabajar y de salir de una situación de estas, y tiene que ver con la fe, tiene que ver con prácticas de otro tipo, que, a ver, yo desde luego como profesional y metido en esto, yo no las comparto, pero existen. Entonces, para mí, por ejemplo, es a lo que voy. Ok, si alguien quiere trabajar ahí, pues está bien, pero lo que no se podría y ni se debería es que un gobierno o un ministerio de salud pagara o financiara este tipo de intervenciones para los fines, por ejemplo, de abandono de drogas o lo que fuera. No sería propio, a mi modo de ver, porque no hay evidencia que sustente que eso realmente es eficaz, básicamente. Muy bien, creo que no he hecho bien la consulta, pero lo que pasa es que en el texto no está claro, entonces No está si claro. nos vuelven a redactar la pregunta, tal vez las podíamos volver a consultar, ¿Cómo cree ¿ya? usted que Aquí podríamos dice, hacer? podríamos decir que antes de buscar tratamientos, el primer punto al que se debe dar solución es a la inversión económica y a la cantidad de profesionales para atender esta problemática. Uy, no me ha quedado claro. ¿Puedes La vuelvo a repetir? leer, la vuelvo a leer. Sí, sí, Podríamos decir que antes de buscar tratamientos, el sí. primer punto al que se debe dar solución es a la inversión económica y a la cantidad de profesionales para atender esta problemática. Es que no entiendo qué tiene que ver la búsqueda de tratamientos con la cantidad de profesionales. Que no entiendo la pregunta, sinceramente. No sé qué quiere decir. Yo me imagino que va por el lado de que probablemente antes que sea, digamos, una dificultad el acceder a los tratamientos o que haya la disponibilidad de tratamientos, una cosa que hay que resolver primero es probablemente el acceso, la posibilidad de acceder económicamente a estos tratamientos y Ah, que haya la cantidad de profesionales suficientes para atender esta bueno, demanda. no, claro. Sí, ahora sí, quizá he visto así, ahora entiendo. Sí, evidentemente, claro. Tiene que haber una cantidad mínima de profesionales que permitan, yo diría, dar un estándar de calidad básico. Yo no digo ser el mejor sistema de atención a drogas de toda América, no. O sea, no, pero sí dar un estándar básico de calidad con un número adecuado, un ratio de profesionales, que es eso, un ratio adecuado para una zona de población. Porque para 100.000 habitantes, por ejemplo, que yo recuerde aquí en España, por ejemplo, para 100.000 habitantes, cada centro de salud mental, que era un psiquiatra, un psicólogo, una enfermera y un trabajador social, cubrían hasta 100.000 habitantes. Ese es un ratio razonable. Si te pasas de ahí ya empieza a haber problemas, porque es demasiado. Pero más o menos ahí. Sí, pero sí, es verdad, claro, tiene que ver, si no, la calidad de atención no es buena. No se puede, es Sí, como sí. digo, un psicólogo que tiene una presión asistencial muy alta porque no hay profesionales, lo único que hace es dar consejos. Y lo peor que puede hacer un psicólogo es dar consejos. O sea, haciendo terapia, digo, haciendo intervención. No, es que para eso es mejor quitar el recurso o decirle, mire usted, no se puede. No. Es imprescindible, así es. Se están poniendo interesantes las preguntas. Aquí va la siguiente, que dice, actualmente el tema de adicciones en Colombia ha incrementado notoriamente y los jóvenes están siendo los más afectados. Es menor la población que busca ayuda al respecto. Posiblemente consideren que es algo que pueden controlar. ¿Qué estrategias se pueden implementar para esta población? Mira, aquí hay dos cosas. O sea, la intervención con jóvenes, con adolescentes, con menores, puede tener varias vertientes. La primera de ellas es, si queremos hacer lo que podemos denominar una intervención universal, es decir, que básicamente es hacer una intervención de prevención que lo que viene es básicamente a informar y hacerle ver cuáles son los riesgos del consumo, pero cuando básicamente esa población no consume.
O sea, no es consumidora, puede ser chicos de 11 años, 12, 10, bueno, por ahí. Eso es un tipo de intervención, ¿no? Entonces, sería muy bueno, pero ahí entraría en lo que se llaman los programas universales de prevención, que los hay, y programas contrastados, o sea, que hay que repetirlos cada paso de ciclo, hay que repetir las acciones, porque no son puntuales, ese es otro tema, hay que continuadas, ¿no? Y luego, por otro lado, estaríamos en los programas de prevención selectiva e indicada, ¿no? Entonces, los programas de prevención selectiva estamos hablando de programas con chicos que se trabaja para poblaciones que se han identificado como de riesgo. Entonces, cuando hay poblaciones ya identificadas de riesgo por distintos factores, ya sea familiares, ya sea por comunitarios, pues ahí hay programas específicos de intervención que tienen más que ver para poblaciones de este tipo. Y luego estaría, por último, programas que existen también y que están contrastados su eficacia, que tiene que ver con la intervención en población indicada, que se llama. Cuando son programas indicados, quiere decir que es para gente que ya está consumiendo activamente. Entonces, a este tipo de poblaciones también se puede trabajar de otra manera haciendo programas de prevención. O sea, básicamente, para la gente que está en riesgo, había que hacer programas de intervención para esa población específica, que hay programas de prevención selectiva en este caso, cuando es de riesgo, o si ya están consumiendo, pues programas de otro tipo, ¿no? Qué interesante. Y aquí va otra consulta que tiene que ver con una población parecida. Dice, ¿en qué medida el sistema educativo es importante en la prevención del consumo y cuál sería la mejor manera de llegar a la población? Bueno, el sistema educativo, yo diría que tiene una responsabilidad enorme porque sobre todo, a mí siempre me ha parecido muy importante que o sea, la actitud hacia el consumo de sustancias, ya sea legales o ilegales, alcohol, tabaco, otras drogas, la actitud hacia y la disposición al consumo en un chico joven se va conformando en torno a los 8 años, 8, 7, 8, 9. Si tú intervienes en ese, que el lugar más idóneo es el medio escolar, evidentemente, ¿no? Si tú intervienes en esa edad para este tema, yo estoy seguro que es difícil de probar, pero creo que evitarás que muchos chicos de estos al final les resulte un camino más o menos atractivo o una vía de diversión fácil o, digo, al final evitar problemas, ¿no? Para ellos. Entonces, es esencial. Y luego también para cuando a chicos más jóvenes, para seguir trabajando en la consolidación de lo que serían, digamos, habilidades para afrontar, por ejemplo, hay edades en que es muy importante la presión de grupo, como saben, el saber que el grupo te puede presionar para el consumo y tú ser capaz de poder tener habilidades para decir que no, para decir, miren, esto no va, etcétera. Eso se desarrolla en etapas posteriores. Y el medio escolar tiene, sin lugar a dudas, es el mejor lugar porque están todos los chicos, o casi todos los chicos, en este entorno. Por eso la responsabilidad es muy alta. Es cierto. Me estoy acordando que trabajábamos precisamente con prevención en las escuelas y lo considerábamos como tal uno de los nichos más importantes para hacer prevención, pero también era uno de los lugares más difíciles porque en realidad como que se buscaba que el profesor o la profesora, digamos, cumplan un rol importante, pero para ellos era complejo porque ellos estaban dedicados a la educación de las asignaturas, de las materias, ¿no? Entonces hacía complejo, Bueno. pero también comparto que es el mejor lugar. Sí, pero es que hay un tema muy interesante, pero eso daría para otro debate, que es justamente eso. Es decir, en mi opinión, yo he hecho muchos años prevención escolar, ¿no? A un profesor, a un maestro, salvo que, digamos, el maestro quiera, porque yo conozco lugares donde cuando el maestro se implica en un programa de prevención, le suponen unos beneficios para el maestro respecto a su capacitación y su actualización de conocimientos y se reconoce como tal. Cuando eso ocurre y un profesor lo hace, estás muy bien. Pero pretender, por ejemplo, que los profesores y los maestros hagan de psicólogos, hagan de detectores de drogas del aula, de 1000 cosas, ellos te van a decir que no. Te van a decir que no están para eso y en parte llevan razón. Entonces, para mí,
creo que había que llevar un sistema mixto. O sea, es un sistema de incentivo para el profesorado que quiere hacer prevención, con programas en el centro, pero que sea incentivado, me refiero, que le suponga un beneficio profesional al maestro, que es posible. Eso por un lado. Y a la vez, digamos, trabajar con profesionales externos que acuden a apoyar al profesorado para implementar los programas o para apoyarle, pero con una ayuda externa. Esa es mi opinión. Exacto, desde el nivel universal se pueden trabajar habilidades para la vida, pensamiento crítico, Sí, que no solamente van a, digamos, prevenir el consumo de drogas, sino también van a prevenir, por ejemplo, la aparición de bullying en las escuelas, eso. la aparición de otros riesgos psicosociales que pueden vivir los jóvenes, ¿no? Realmente es el lugar idóneo. Tengo aquí un Sí. comentario que dice que creo que hay que cambiar la idealización del consumo de sustancias para hacer prevención. Totalmente de acuerdo. Creo que también el doctor va a estar de acuerdo con nosotros, ¿no? ¿A qué Dice, se dentro, refiere? ¿Cómo se refiere con idealización? ¿A qué se refiere? yo me imagino que cuando dice idealización, dice que nosotros pensamos que el consumidor tiene cierto perfil, ¿no? Como hace rato preguntaba, ¿no? Que puede pertenecer a un estrato socioeconómico, ¿no? O que puede hasta pertenecer a un grupo, no Ok. sé, de joven, de adolescente, me imagino que nos Ok, habla. sí, de acuerdo. Sí. No, muy bien. Dice, dentro de los tratamientos que la problemática de adicciones y consumidores de sustancias psicoactivas, ¿qué tanto impacto tiene el uso del deporte y la cultura? Uy, enorme. Yo diría que uno de los principales factores de protección contra el uso del abuso de alcohol, de drogas, de otras cosas, tabaco, incluso es el deporte. Si hay algo que es protector, o sea, un chico que hace deporte disminuye radicalmente el riesgo de poder acabar teniendo un problema de drogas, pero radicalmente. O sea, y la cultura, por supuesto. O sea, la música, el aprender un instrumento musical, no sé, practicar, en fin, sin duda. Yo creo que eso es así. Que están muy ligados hacia un proyecto de vida, ¿no? Que es Claro, que se dedican a aquel potencial que se identifica en ellos o que quieren desarrollar y que a partir de esto se convierte en un proyecto de vida y que realmente lo aleja y está comprobado de los consumos, ¿no? Aquí hay sí. otra que dice, ¿existen estudios que demuestren que ciertos métodos de prevención hayan funcionado mejor que otros? Sí, muchos. Hay mucha evidencia ya, evidencia contrastada de métodos de prevención y estrategias que funcionan y otras no. Y eso hay que, bueno, pueden encontrar en numerosos lugares, hay publicaciones, hay revisiones, sí que hay además un bagaje importante, tanto en prevención como en tratamiento, ¿eh? Porque en tratamiento también lo mismo. Sí, exacto. Exacto, exacto, es así. Bueno, creo que esa ha sido la última consulta. Doctor, le agradecemos mucho. En el chat también hay muchísimos comentarios sobre su disposición y sobre su experiencia y porque usted esté siempre disponible para colaborarnos en este tipo de eventos, ¿no? Me gustaría que usted cierre con unas palabras después de haber desarrollado estas preguntas, después de haber desarrollado esta charla, por favor. Doctor. Creo que se ha colgado un poquito. ¿Me escuchan? Sí, Juanita, te escuchamos. Muchas gracias. Creo que se ha colgado un poco la conexión del doctor. De todas maneras, muchísimas gracias a todos los participantes desde Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana va a estar representándolos a todos ustedes la doctora Brenda. Esperamos también su asistencia puntual para que podamos desarrollar este webinar sobre psicología de las adicciones. Y el miércoles terminamos con la doctora Guaira Cole, que nos va a hablar de el rol de la familia en las adicciones. Muchísimas gracias, un abrazo grande desde Bolivia. Le voy a hacer llegar al doctor todos los agradecimientos y los elogios que nos están pasando por el chat y un abrazo a todos. Hasta mañana.
Gracias.